sentarse, hermanos. Bueno, quiero llamar su atención a un salmo, que no es cualquier salmo, es el salmo número 1, que es el que encabeza el libro, que realmente da pie a todo lo demás, todos los demás salmos, de cierta manera, porque cada uno de estos salmos ha sido la experiencia o fue la experiencia de muchos hombres de Dios. Merece la atención en esta mañana primer salmo por ser realmente inspirador para cada uno de nosotros que formamos parte de esa comunidad de adoradores. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana. Permite, Señor, que sea de edificación y bendición para cada uno de nosotros, que seamos desafiados, Padre, a vivir la vida que te agrada, independientemente de las adversidades, de los problemas, de las circunstancias que no sean favorables para nosotros. Que nosotros nos mantengamos firmes, bien plantados en ese corriente de agua, donde no hay lugar para fracasos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, realmente es un salmo hermoso, como casi todos, ¿verdad? De alguna manera, las personas tienen sus salmos favoritos, ¿no?, sobre otros, pero el salmo primero es uno de los más hermosos, porque nos habla a manera de testimonio de la condición de dos grupos o dos bandos. Podemos ver fácilmente aquí dos bandos, dos caminos. Sin embargo, hay una meta común para ambos. Encontramos el bando de los justos, por un lado, y del otro lado, los pecadores. Sin embargo, algo tienen en común estos bandos, y es que independientemente del bando que esté en la persona, hay una meta común para todos los seres humanos, y es la meta de alcanzar la felicidad, un estado de vida feliz. Se puede decir: estoy tranquilo, estoy sin ningún tipo de problemas, contento con lo que tengo, también conforme con lo que no tengo. Ser felices, estar en un estado de paz, de tranquilidad, de conformidad, no estar en ninguna manera desesperado por nada. Eso es común para los santos o los justos o los pecadores. Todos anhelamos en ese sentido lo mismo, ser felices. El dualismo es una figura que se encuentra en diferentes formas, tanto en la filosofía como en la misma escritura. Es decir, el concepto ese que estoy hablando de dos. La Biblia habla de la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, los justos y los pecadores. Ese es el dualismo que encontramos aquí, en este salmo. Por lo que
Una manera fácil de entender el Salmo 1 es pensando en esos dos grupos. Primeramente, aunque no es el orden del Salmo para el propósito de la enseñanza de esta mañana, yo voy a comenzar citando más bien las características del bando de los pecadores. Se dice de los pecadores que ellos son como el tamo de la arrebata del viento, que no se levantarán en la congregación de los justos en el día del juicio, que Jehová conoce su camino y sabe que su camino es camino de muerte. Eso es lo que encontramos básicamente en la segunda parte del Salmo. En contraste, se nos dice que los justos, que es el otro bando, es decir, las personas que han alcanzado la misericordia de Dios, que han sido perdonados de sus pecados y que han depositado su confianza en el Señor y caminan con Él, estos son bienaventurados. No se dice de los malos que son bienaventurados. La palabra bienaventurado significa feliz, una felicidad completa, que nada le falta. Bueno, esa felicidad está reservada para los justos, no para los pecadores. Y la felicidad de la que habla la Escritura, aunque se vive aquí en la tierra, tiene su máxima expresión en el futuro. Por eso el Salmo termina con este contraste. El Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos o de los malos perecerá. Entonces, la esperanza de los bienaventurados es que quizás, aunque no encuentren respuesta a todas las situaciones en la vida presente, no puedan quizás darse los rujos, incluso que los pecadores se dan, está puesta en la vida más allá, en el día del encuentro con el Señor, en el día del juicio para todos los hombres. Por eso es que la mirada nuestra debe estar puesta, como dice el autor de los Hebreos, en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el invisible, como dice la Escritura, que Moisés tuvo su confianza puesta en el invisible. Nosotros no estamos llamados a poner nuestra esperanza y confianza en las cosas de este mundo, ni ningún líder político, ni ninguna religión, ni ninguna filosofía de vida. Nuestra confianza ha de estar puesta en el Dios Todopoderoso y en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, dice la Escritura, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. En esas cosas eternas es que los justos pueden invertir en la tierra, hacer ganancia en las cosas espirituales, en aquellas cosas que nos podemos llevar con nosotros después de la muerte. Porque nuestras pertenencias, sean pocas o muchas, sean valiosas o no, hermanos, aquí se van a quedar, porque nada trajimos a este mundo y sin dudas nada podemos llevar, dice la Biblia. Entonces, ¿para qué preocuparnos y afanarnos por las cosas que aquí se van a quedar? Mejor trabajar en nuestro carácter, en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, en el servicio que a Él le brindamos. Esta gente que así opera son los que dice el Salmo que no andan en el consejo de los malos, ni en el camino de los pecadores. Estas dos frases, una señala la filosofía de la vida, el consejo de los malos, es decir, la manera en que piensan los malos, los que no conocen al Señor, los que viven su vida para sí mismos. El consejo que provenga de ellos, no debemos ni siquiera escucharlos. Y si por educación o por alguna razón recibimos algún consejo de ellos, tenemos que pasarlo por el filtro de las Escrituras, no creer,
de plano de directamente lo que se nos dice de la boca de Dios. Pero aquí nos dice que no, el justo no anda y no debe andar nunca en el consejo de los malos, en su filosofía de vida, en la forma en que ellos creen que deben ser hechas las cosas. A veces muchachos, no seas tonto, no hagas eso, mira, esta es otra manera que te va a reportar muchas más ganancias, te va a dar mejores resultados. No te cases con ese método de hambre. Esto dice que lo ama, pero después ¿qué? ¿Qué te va a dar? Consejo de los malos. Defrauda, no importa. Pide prestado y no pagues. Tiene mucho. Ese es rico, ¿no? No pague nada. Miéntele a la gente para que tú recibas el beneficio, no importa. Y de chiquito también. Siguiendo esos consejos de los malos, la filosofía de la vida, cásate, no te cases, ya eso no se usa, ya eso es anticuado, lo que hace comprometerte, después tienes que dividir los bienes a la mitad, como se divorcio, está pegando el divorcio ya. Sí, el consejo de los malos, el consejo de los malos destruye. Y el camino de los pecadores es un poquito más fuerte. Ya el camino de los pecadores es el que odia los consejos de los malos. Y empieza a mover en esa dirección. Porque el camino habla de un estilo de vida, de una manera de vivir la vida, de entender las cosas y proceder. Pero contrario a las Escrituras, no conforme a las Escrituras. Por eso es el camino de los pecadores, no de los justos. Porque los pecadores en sus caminos se satisfacen a sí mismos, no a Dios. Entonces esos caminos no son seguidos por los justos. Los justos echen a un lado del camino de los pecadores, su estilo de vida, y dicen, no, mi senda va a ser como la luz de la aurora, que se levanta hasta que el día está perfecto. La senda mía es la senda de la santidad, la senda de la justicia, la senda del amor a Dios y al prójimo. Y de ahí no me voy a mover. Es el camino directo a la presencia de Dios. Y Jesús dijo, identificando este camino con sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este primer bando escoge el camino estrecho. Jesús dijo también, el camino a la vida es estrecho, la puerta es estrecha, el camino es angosto, y son pocos los que lo hayan. Si usted va a contar el grupo de verdaderos creyentes, hermanos, no va a contar los miembros que tienen las diferentes iglesias. Esa iglesia de la que estoy hablando no es la que podemos ver, es la iglesia invisible, los verdaderos salvos, los que verdaderamente están en el camino de los justos y aborrecen el camino de los pecadores. Quizás de eso no haya mucho. El Señor mismo lo está diciendo. Son pocos los que lo hayan, no son muchos. Pero qué satisfacción es saber que aunque no me cuenten en un gran grupo, acá en la tierra estoy siendo contado como parte de la iglesia invisible, aquellos que solo Dios, aquellos creyentes en que Dios se complace por sus vidas. De ese grupo, hermanos, asegurémonos de formar parte. Los justos no andan en esos caminos. Ellos, como los otros, anhelan la felicidad, una vida grata que traiga satisfacción, tanto en lo espiritual como en lo físico. La palabra que se ve aquí, bienaventurado, en hebreo, es sinónimo de dicha, ventura, de contentación, de satisfacción, de bienestar, incluye suerte, pero bueno, es lo que dice el diccionario, prosperidad,
fortuna, alegría, bonanza. Todas estas palabras están encerradas en el concepto de ser felices, estar contentos, ser dichosos, estar satisfechos, tener bienestar, ser próspero, por tener la fortuna, no necesariamente material, pero en términos de, hablando de situaciones, pues de situaciones que son favorables para nosotros. Tuvo la fortuna de encontrarse con fulano, por ejemplo, y me ayudó en sus propósitos. No necesariamente cuando hablamos de fortuna estamos hablando del dinero, ¿verdad? Estas cosas que conforman la felicidad, hermanos, tanto la procuran y desean los justos como los pecadores. La tesis de mi sermón es esa. Todos los seres humanos desean y buscan la felicidad. Los justos y también los pecadores. Si se desea y se busca, es porque de alguna manera se perdió o se deterioró, ¿no creen? Si nos dicen que debemos o somos incitados a buscar la felicidad, es porque esa felicidad, de la cual el hombre gozó un día, se perdió o se dañó. Y estoy refiriendo al huerto del Edén. En el huerto del Edén, si usted hubiera preguntado a Adán y a Eva antes de que pecaran si eran felices, pues iban a decir que sí, con una sonrisa en sus labios. Definitivamente, porque no conocían el pecado, no conocían el mal. Y todo lo tenían allí a la orden. No tenían que trabajar, bueno, en el sentido que lo conocemos hoy. Siempre hay trabajo, porque el trabajo no es el problema, ¿verdad? Pero tenían todo a su disposición, no tenían una vida compleja para nada, excepto que tenían un mandamiento, una orden de Dios, una prohibición que no respetaron. Y con la entrada del pecado en el mundo se deterioró la felicidad. Si la felicidad estaba dada entonces en una relación armoniosa con Dios, en obediencia a los mandamientos, lo sigue siendo hoy igual. Solamente que ocurrió ese lamentable acontecimiento del pecado, de la violación del mandamiento, y eso estropeó la felicidad. La imagen de Dios en el hombre se dañó, no se pierde, no se destruye, pero se afectó. Ya el hombre creado a su imagen y semejanza ahora está infectado con un virus que le va a tratar de desviar de los caminos del Señor, y ese es el pecado. Si les digo una cosa ahora, van a reclamar explicación inmediatamente, pero se la tengo que decir, porque al menos es mi opinión. Estoy hablando de dos grupos, los justos y los pecadores, que anhelan una misma cosa: ser felices, vivir una vida tranquila, una vida relativamente que ya dije. Sin embargo, mi opinión es que ambos grupos fracasan en la búsqueda de la felicidad. Y ahí es donde tengo que hacer un poco de filosofía, en el sentido que tengo que explicar lo que dije, ¿verdad? Primeramente, el Salmo responde a la pregunta de quién es bienaventurado. ¿Cuál de los dos grupos es el que puede ser calificado como dichoso, como feliz? Y según el mismo Salmo, son los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, todo lo que sigue. Esa persona representa un grupo, el grupo de los justos, o de los que han alcanzado la gracia y misericordia de Dios, y que ahora desean ser felices en el Señor. La palabra bienaventurado debe ser escuchada como una expresión de extracción. Bienaventurados es algo que se expresa de una manera en que la persona se encuentra emocionada al decirlo.
Es una expresión exclamativa, en otras palabras. En el libro de Proverbios, esta felicidad está frecuentemente asociada con la sabiduría. No vamos a buscar los versículos, pero si usted quiere anotar, está en Proverbios 3.13, 8.2, 32 y 34, donde la felicidad se asocia con la sabiduría. Es decir, es sabio el que anda, es feliz el que anda en el camino de la sabiduría. No es el que desobedece, el que no atiende a la voz del Señor, sino el que escucha la sabiduría y camina en ella. Ese es feliz. Dichoso el hombre, por citar uno de los versículos, dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. O sea, no es dichoso el hombre que se saca la lotería, aunque rima, no es lo que dice ahí. Y no es lo que debemos entender. No es dichoso el hombre que se saca la lotería. Es dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es curioso, hermanos, haciendo un contraste con el Salmo 32, que en el Salmo 32 la bienaventuranza es el resultado de una conducta recta. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión han sido perdonadas y cubierto su pecado. Es feliz el hombre que ha sido perdonado de sus pecados. Pero aquí está, evidentemente, asociado con la dicha de haber recibido el perdón. Pero esa dicha, ese acontecimiento que nos ha traído la dicha, la bienaventuranza de ser perdonado, inmediatamente nos conduce al camino de los justos. No es, me perdonó mis pecados y seguir viviendo como me da la gana. Me perdonó mis pecados, pero aquí el que pone las condiciones soy yo. El Señor no me va a decir lo que tengo que hacer. No. Los que fueron perdonados, según el Salmo 32, y son dichosos, son los que después siguen el camino de la justicia. Se orientan, dice el Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra. Indícame cada cosa que debo hacer, que sea agradable ante tus ojos. Las decisiones que debo tomar entre varias alternativas que sean tomadas en tu voluntad. Entonces, el perdón de Dios en el Salmo 32 hace posible lograr la justicia práctica del Salmo 1. ¿Entienden? Por cuanto fui perdonado de mis pecados, ahora estoy en el camino de los justos y debo enderezar mis pasos con su palabra, en su justicia, en su verdad, en su santidad. Por eso es que tenemos que prestar atención cuando leemos. Sin embargo, en ambas situaciones resultan en el gozo espiritual y emocional y el contentamiento, todo esto expresado por medio de la palabra bienaventurado. Tanto en el Salmo 32 como en el 1 hay un gozo y una bienaventuranza en haber creído, en haber obedecido al Señor, cuando nos llamó al arrepentimiento y cuando nos llama a caminar en la justicia y la santidad de Dios. Ahora, el contraste, bueno, aquí continúa usando figuras que significan lo mismo. No anduvo en camino de pecadores ni consejo de malos, es la misma cosa, solamente que es un paralelismo, una característica de la poesía hebrea, que en ambas reglas dice lo mismo, significa lo mismo, pero con otras palabras. Después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, aquí, pues, hay algunos que tratando de interpretar este pasaje, realmente, pues, han prohibido prácticamente a la gente sentarse en cualquier tipo de silla que no sea los bancos de la iglesia. Un disparate, ¿verdad? Imagínense, usted no pudiera sentarse en un parque, en ningún otro lugar, porque esas sillas, esos asientos son compartidos por todos, ¿verdad? O sea, interpretar eso literalmente es una estupidez, así de simple. La silla de los escarnecedores es la silla
de los burladores, el que no comparte su tiempo. Una silla es sinónimo de compartir. Usted no va al restaurante y come galado ahí rápido. Pero no, más lo invita a alguien, usted invita a alguien, van a compartir. No solamente la comida, una plática, testimonios, van a compartir. Es decir, la idea expresa tiempo, dedicación. Entonces, el justo no comparte su tiempo con los pecadores. A veces hay que atender algunos compromisos familiares, pero con límites, ¿verdad? Y el tiempo necesario, aunque sea familia, pero si ahí se va a formar la rebaranda, ahí se va a formar la tomadera y la bailadera, y no, miren, ustedes saben quiénes somos, ¿verdad? Hemos venido para cumplir. Realmente te aprecio y te amo, pero yo me retiro. Simplemente, pero no hay que compartir con los pecadores. A veces estamos en esos círculos donde se está murmurando, se está chismeando. Y qué curioso que a veces no son de los pecadores que conocemos como pecadores, sino los pecadores que están adentro de la iglesia. Qué triste, ¿no? Pero esos que se llaman hermanos, que están murmurando del otro y hablando mal, sembrando cizaña, y nosotros escuchando. A veces yo no digo nada, pero mejor no compartir, no tener nada que ver con ese tipo de gente. Mucho peor cuando aparentan ser los cristianos y no lo son. Mejor la distancia, hermanos. Ni en sí a los escarnecedores se ha sentado. Para los que están escuchando, que sean la hermana Olga, cita el texto de Santiago, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando lo haya hecho, recibirá la corona de justicia. O sea, es evidente que vamos a ser tentados y tendremos que decidir decir no y mantenernos en fidelidad al Señor. Este asunto del consejo de los malos pues indica a una persona mala. El adjetivo significa impío. No pensemos que el término malo quizás lo vamos a entender como en nuestra cultura, una persona mala, de malos sentimientos, una gente engañadora, no necesariamente, ¿verdad? El término malo en este contexto implica una persona impía, que no sigue la ley de Dios, que es culpable ante Dios porque viola sus mandamientos, que es injusto porque no camina en la justicia, es un malhechor, es un transgresor de la ley, no necesariamente de lo peor de la sociedad, no un asesino, un adúltero, no. Simplemente es un término para indicar su carácter de transgresor, de culpable de la ley. Por eso especialmente el término indica a alguien que es culpable o está equivocado, ¿verdad? Equivocado del camino que lleva a la vida. Cuando ese camino no es el camino de la justicia de Dios en Cristo, ya es un camino equivocado, ¿no? Entonces, hermanos, en este caso, esa palabra se constituye en un antónimo, es decir, una contrariedad, un significado contrario a la palabra sadik, que significa justo o recto. Los justos, los rectos, son los que están caminando en la justicia de Dios. Y por eso la palabra indica personas que son enemigos de Dios, o sea, la primera, y de su pueblo, los malos. Son personas que no aprenden la justicia, no se dejan enseñar por el Señor. En cambio, continúan en sus caminos malvados entre los rectos. Esa es la que estaba diciendo ahorita. Dice en Isaías 26:10: aunque se tenga piedad del malvado,
no aprenderá justicia en tierra de rectitud, hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Es decir, en este caso, el impío ese, aunque está entre los justos, no aprende justicia, decide seguir en sus malos caminos, en la práctica de sus pecados. Esas son las gente que no cambian. Que están en la iglesia hace un montón de años, pero no están dando frutos verdaderos de arrepentimiento. Y en la primera cosa que ya no les cuadre, o el primer problema que surja, explota, deben saber quiénes son en realidad. El versículo habla de una implicación cada vez más profunda con la maldad. Y los términos empleados por el impío son progresivos. Usted se da cuenta, dice malos, pecadores y escarnecedores. La verdad bíblica de que el pecado nos enreda y nos mete cada vez más en esa vida pecaminosa, en esa vida de desobediencia al Señor. No puede poner límites. En un momento dado ya está enredado, cautivo de esas cosas. Por eso Pablo dice a Timoteo, en sus consejos que le dio, no te enredes, Timoteo, en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que te llamó por soldado. Muchos creyentes se dejan engañar por Satanás, paulatinamente, enredándose en los negocios de la vida. Llega el momento que está tan comprometido con aquellos negocios, con aquellos asuntos de la vida, que ya se distancia del camino del Señor, por fuerza de la razón. Entonces, por eso es que hay que no enredarse en esos caminos de la vida. No necesariamente la canción, porque yo sé que enseguida viene a la mente, pero así es. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Así es. Se piensa que son caminos que llevan a la felicidad. No es la Biblia, ¿no? Todo camino parece hombre recto, pero no saben que su final es camino de muerte. Parece agradable, por aquí vamos a resolver todos los problemas. Pero lo que no saben es que es una trampa del enemigo para meterte en otros problemas más serios. Quizás resuelva el problema económico del momento. De después. Con dinero mal habido, y empieza la investigación, cuando viene a ver, abren la puerta de tu casa, ¿qué hice yo? Yo no hice nada. Bueno, hermanos, tenemos que andar con las antenitas bien conectadas con el Señor. El simbolismo de este versículo presenta a una persona justa, ideal, que está en el mundo, pero que no es afectado por él. ¿Qué es lo que hay diferencia? Por eso Jesús dijo, no pido que los saque del mundo, no lo hago sus discípulos, sino que los guardes del mal. Entonces los justos, los del bando de la justicia, que están en el mismo mundo que los pecadores, pero no son arrastrados del mundo. Porque dice Juan, ¿verdad? El mundo pasa, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que vivir en este mundo sin ser del mundo, es decir, sin compartir los caminos que este mundo traza para ser felices y para lograr las metas. Tenemos que aceptar solamente el camino del Señor, la justicia, la santidad, el camino de Jesucristo. La persona feliz es aquella que en lugar de disfrutar enredándose con los impíos, haya profundo gozo en las cosas de Dios y en particular en su palabra. Gloria sea a Dios. Ley en el Salmo significa la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que conocemos como el Pentateuco en nuestra teología. Esa referencia tiene que ver con esos libros, no con la totalidad de la Escritura, porque de hecho no estaba completa. Pero la obediencia tan solo a esos mandamientos es una obediencia completa.
a la voluntad de Dios, sobre todo en el contexto de ellos. Caminar junto a Dios en comunión. La persona feliz, como consecuencia de estar en el camino del Señor, dice aquí, que medita, será plantado junto a corrientes de agua, más arriba, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra aquí, esta, significa hablar entre dientes, hablar consigo mismo. Es como estar de alguna manera con la palabra de Dios siempre presente en nuestras mentes, recitándola con voz baja, recordando un mandamiento, una promesa del Señor, cantando una alabanza. Pero la palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, debe abundar en nuestros corazones. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces deberíamos estar siempre con una alabanza continua en nuestros labios al Señor. La persona feliz en que describe el Salmo aquí, siempre está pensando en la palabra de Dios. Aquí, hermanos, el símil que se presenta es interesante, por la comparación que se hace, es con la palmera en medio de un oasis. Fíjense si esta planta es interesante. De hecho, hay un sermón acerca del gusto con la palmera. Y las características de la palmera son tal que aún le permite en el desierto hallar agua, porque sus raíces son profundas. Busca abajo y hay agua, y eso se forma en esos oasis. Pero los frutos de la palmera son un montón de cosas útiles que se pueden hacer con este árbol. Bueno, aquí la Biblia está diciendo que el justo será como un árbol, una palmera, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tremendo, ¿no? Tremendo ser comparado con un árbol como este. Quiere decir, hermanos, que a pesar de la situación más adversa, más difícil que vamos a tener, como es aquí representado simbólicamente, estar en un desierto, usando la figura, en sentido figurado, cuando alguien está pasando por situaciones muy difíciles, dice, no, estoy en un desierto, estoy atravesando el desierto. O sea, el calor es grande y me puedo secar, ya no sé qué hacer. Pero ahí el justo da fruto, se mantiene verde, su hoja no cae, porque no depende de las circunstancias, depende de su relación con Dios. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, hermanos, no hay nada ni nadie, como dijo San Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que entender esto, porque la palmera tiene esas características. Dice, además, todo lo que hace prosperará. Fíjense que esto no es una promesa del futuro financiero del justo, sino que es siempre útil y productivo para Dios. O sea, la idea ahí no es prosperar en los negocios y te vas a hacer rico, porque Dios quiere que seas rico y Dios te espera. Igual tantas cosas le meten a la gente en la cabeza apelando a su ambición, porque no hay otra palabra para que ellos den más. O sea, si yo les digo, hermanos, Dios me ha revelado que si ustedes dan $100 de su corazón, Él me va a dar 200. De esa manera, aunque no tan así, hacen estas personas que predican esta falsedad, para que la gente, apelada en su ambición, no en su corazón adorador. Porque otra cosa es, adoremos a Dios y vamos a
dar una ofrenda porque hay una necesidad que Dios ponga en su corazón. Lo que puede, eso es otra cosa. Y la persona nada de lo que puede. Pero apelar a la omisión de la gente es el pecado terrible, ¿no? Porque están apelando a su omisión. Voy a dar para que Dios me dé, para que me vaya bien en tal cosa. Miren, mejor no de nada, porque ese dinero no va a ser recibido por el Señor con agrado, aunque el mayor responsable va a ser el falso maestro, ¿verdad? Pero bueno, volviendo aquí, no es la persona, hermanos, la que necesariamente es próspera. Aquí no dice que el justo será prosperado, sino todo lo que hace. O sea, no es tanto la persona como lo que hace. Es decir, Dios tendrá contentamiento y bendecirá las acciones del justo. Pero no es que el justo va a ser millonario. Aunque entendemos que la prosperidad del Señor es palpable y es cierto que Él prospera a sus hijos. Pero eso en ningún lugar de la Biblia quiere decir que te vas a hacer rico. Porque entonces no existían los pobres. Imagínense usted, no hubiera quien lavar la tierra, no hubieran obreros. Porque te cae rico va a ir a meterse en el campo, no, hombre. Pero a la hora de buscar a alguien para que trabaje, no lo va a encontrar porque todos son ricos. No, hermanos. Es la persona, no es la persona la próspera necesariamente, sino lo que hace. Todo lo que hace en la voluntad de Dios, evidentemente, prosperará. No es que, el Señor todo lo que hace, va a saltar un banco, el Señor te va a poner. Como una vez dijeron, en otros casos, por contexto, una persona que estaba justificando las medidas y las entradas y llegadas al país. Bueno, no. Tenemos que andar con rectitud, con justicia, en obediencia al Señor. Y Él ha prometido que todo lo que hagamos en su voluntad, en su agrado, Él lo va a prosperar. Quiero comenzar un negocio, pero no lo voy a hacer sin consultar a Dios, sin medir las posibles consecuencias. Vamos a ver. Si Dios ve que el asunto va bien y para su gloria y alabanza, Él lo va a prosperar. Pero deberíamos incluso decir, si esto no es para bien, ni siquiera lo prospera. ¿Sí? Eso es lo que realmente le preocupa a justo. Agradar a Dios, no prosperar a la fuerza. No. Todo lo que hace prosperará. Y entonces viene al contraste de los malos que ya analizamos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento, es decir, el desecho. Tras la cosecha del grano están las pajas esas que tienen. El grano se separa del grano de la paja sale volando, porque es lo que no tiene sustancia, no sirve. Ya cumplió su función, proteger el grano. Pero ya después, el tamo lo arrebata el viento. Esa es la comparación que hace con el pecador. Al final de los tiempos, hermano, no tiene de dónde agarrarse, como dice el dicho. No tiene, ¿por qué? Porque ha vivido la vida contraria a la voluntad de Dios. Por eso no se levantarán en el juicio, es decir, en el día final, donde Dios llame a todos a rendir cuenta. Puede leerlo en Mateo 25, 21-46, el juicio de los días finales. Allí, el pecador, ¿qué podemos decir? El que no se arrepintió, el que siguió viviendo en el camino de los pecadores, dándose todos los lujos posibles y aplastando a quien haya tenido que aplastar, o engañando a quien haya tenido que engañar. Ya no hay nada más para esa persona que la condenación. Ya no hay posibilidad alguna de ir al purgatorio para que el familiar
mío me haga unas cuantas misas y me ayude a salir de ahí. Es aquí, es hoy. Cuando dice el programa, aquí y ahora. Es el día de arreglar las cuentas con el Señor. La felicidad o dicha, entonces, como dice la propuesta, y no se lo expliqué en aquel contexto, lo dejé para lo último. ¿Se busca o no se busca? Yo dije que ambos fracasan, los justos y también los pecadores, en la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, la felicidad no debe ser buscada. La felicidad, esta de tener la dicha de estar en el camino del Señor, vivir para la gloria de Dios y tener la tranquilidad de que Él está en todos mis asuntos, eso no se busca, eso se recibe. Eso se recibe, eso se cree, pero no puedo hacer nada para obtenerla en mis propios métodos. Por eso es que dije que ambos fracasan. El pecador porque busca en el lugar equivocado, con los métodos equivocados. El justo porque cree que puede alcanzar esa felicidad poniendo su esfuerzo y su empeño y ganarla de alguna manera por su buena conducta, por sus buenas obras. Pero sabemos que eso sería ante los ojos de Dios una abominación. Dice: vuestra justicia son como trapo de inmundicia delante de mí. No porque Dios no le da las obras de justicia, sino porque los que hacían esas obras de justicia creían que por eso tenían a Dios ya agarrado con la barba, como dice el dicho también. Es decir, a Dios lo tenían de su lado. Es como cuando sobornamos a alguien, ¿verdad? O le sabemos un secreto y lo manipulamos para que hagan lo que yo quiero. De esa manera nadie puede tener a Dios de su lado, hermanos. No se puede ganar el favor de Dios, porque no lo merecemos. Somos todos reos de la justicia. O sea, estamos condenados y solamente en Cristo podemos ser justificados. Pero eso no hace que yo gane el favor de Dios por mis buenas obras. Las buenas obras hablan de que tengo la fe verdadera, de que estoy en el Señor, pero no puedo alcanzar su favor porque yo haga buenas obras. Entonces la felicidad, en otras palabras, hermanos, no se busca, es el fruto de la obediencia, que es diferente. Que yo no voy ahora a concentrarme en buscar y haciendo eso, no, simplemente obedece. Vive para la gloria de Dios y vas a ser feliz, vas a ser bendecido, vas a ser el orgullo de Dios, si podemos usar esa frase, cuando Él dice: este es mi hijo amado, el que yo me complazco. ¿Pero por qué? Porque soy obediente. Lea Deuteronomio 28, después de su casa, para que se dé cuenta que la felicidad es el fruto de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28. Otra tesis que sustenta esta afirmación, y ya estoy terminando, es que la felicidad es relacional. Tiene que haber relación, tiene que haber comunión con Dios. Y aún en términos humanos, si un matrimonio no se relaciona, no se conoce, no se comunica, aún haciendo eso hay problemas a veces. Imagínense si no me preocupa para nada saber si lo que le gusta, lo que no le gusta. No hay relación. Uno duerme en un cuarto, el otro en el otro. Ahí no hay manera de que esa relación conduzca a la felicidad de los hombres. No. Lo mismo ocurre con el Señor. Si no hay comunión con Él, si no hay
obediencia a sus mandamientos, si no estoy estudiando su palabra, si no estoy orando, si no estoy colaborando con la obra de Él, hermano, ¿en qué manera nosotros vamos a obtener felicidad? Complacencia. No lo podemos hacer. Es relacional, porque consiste en valores internos, valores del carácter. Mientras me relaciono con Dios, mi carácter, las virtudes de mi carácter se van afinando. El fruto del Espíritu, dicho de otra manera, se va perfeccionando. Y eso trae satisfacción, pero es de adentro hacia afuera, no es de afuera para adentro. Es decir, la felicidad no consiste en los bienes que yo tenga, en los logros que yo logre, sino en el carácter. ¿Quiere convencerse de eso? Que no tengo tiempo para explicarlo ahora. Es de hace Mateo 5, el primer bloque, que habla de las bienaventuranzas, y se va a dar cuenta que todo lo que Jesús dijo allí, ninguna cosa tiene que ver con lo que yo soy o con lo que yo tengo, sino con lo que yo soy. Bienaventurados los mansos, los humildes, todo lo que dice son valores de carácter internos. Nada que ver con tener dinero en el banco o tener propiedades. Entonces no es lo que tenemos, sino lo que somos, lo que hace que nosotros seamos bendecidos. No depende de las circunstancias, el estatus o el nivel que tengamos. No importa si somos analfabetos o somos bien letrados, si somos pobres o somos ricos, si somos negros o somos blancos. No depende de nada más. El que obedece va a ser feliz. Nada mejor que las palabras de Jesús para terminar. Jesús dijo en Juan 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjense que no es saber las cosas, porque ahí la inmensa mayoría nos podemos estar. Conocemos bien las cosas que Dios nos pide, nos exige, pero si no las hacemos, ¿de qué nos sirve? De condenación, nada más. Por eso es bienaventurados, felices seréis si sabéis estas cosas y las hiciereis. Hay que poner por obra lo que sabemos. La obediencia, bueno, claramente el Salmo de hoy nos presenta no solo el contraste entre el justo y el pecador, sino que también señala el contraste entre los dos caminos que trascienden más allá de la muerte. Solo hay dos caminos y dos destinos: el camino de los justos, que conduce a la vida eterna, y el camino de los pecadores, que conduce a la perdición eterna. La pregunta es: ¿cuál camino yo he elegido? ¿Por cuál del camino yo estoy caminando? Y esa elección, hermano, deberíamos haberla tomado ya, todos los que estamos aquí. Pero si alguien no ha tomado esa decisión de seguir el camino de Jesucristo, el camino de la obediencia, hoy es el día, no mañana. Mañana es incierto. Mañana puede no llegar. Hoy, dice la Biblia, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, por este maravilloso salmo que describe, Señor, el contraste entre los justos y los pecadores. Gracias por habernos llamado un día y haber permitido que respondiéramos a tu gracia, Señor, recibiendo el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Por habernos permitido confiar en Jesucristo, Señor, y en el plan redentor que tú tienes para todos nosotros a través de él. Te suplicamos que nos ayudes a mantenernos en el camino de los justos, apartándonos cada día más del camino de los pecadores, de cualquier insinuación que nos puedan hacer para poner un solo pie en ese camino. Ayúdanos a brillar, a hacer luz en medio de la tiniebla,
Oh Padre eterno, gracias. De todo corazón te doy. Ahora, porque no dependió de nosotros, ni depende de nosotros, ni dependerá de nosotros, sino que como resultado de ser obediente, tú nos bendices y nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como la imagen de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, el propicio para la necesidad de cada quien. Dios, Señor, guárdanos muy cerca de ti en el resto de este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener la oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios bendiga, que Dios bendiga. Ahora.